Durante 3 décadas, Eve Kilcher se mantuvo en el centro de la granja de Alaska, como algo inquebrantable, una presencia firme y arraigada, tan profundamente como la tierra que luchaba por cultivar. Era la fuerza silenciosa que lo mantenía todo unido, sacando vida de la tierra helada, conservando alimentos durante largos y duros inviernos, y anclando a su familia, tanto en el aislamiento como en la mirada sin pestañear de la atención pública. Para aquellos que la vieron en Alaska, la última frontera era más que capaz, era esencial la calma dentro de una vida definida por las dificultades. Pero mucho antes de que llegaran las cámaras, antes de que su nombre quedara ligado a la resiliencia a los ojos de millones de personas, había otra parte de su vida. Una más silenciosa, una cuidadosamente oculta. Y ahora, tras años de silencio, esa verdad oculta empezaba a salir a la superficie de una forma que ella ya no podía controlar. Llegó sin previo aviso. No había ningún anuncio, ninguna acumulación, solo un sobre liso, y sin marcar que descansaba entre el correo habitual, como si perteneciera a ese lugar. Sin remitente, sin explicación, solo un nombre escrito a mano, en la parte delantera, escrito de una manera que parecía a la vez desconocida y profundamente conocida. Cuando Eva lo vio, algo en su interior se tensó al instante, una reacción tan inmediata que eludió por completo el pensamiento. Su respiración se entrecortó superficial e insegura, como si su cuerpo reconociera el peso de aquello antes de que su mente estuviera preparada para aceptar lo que podría significar. Era principios de 2025, en pleno invierno. La granja yacía enterrada bajo gruesas capas de nieve, y el mundo exterior se había reducido al silencio y al blanco. Las horas de luz se habían hecho cortas, desvaneciéndose rápidamente en largos tramos de oscuridad que presionaban suave pero persistentemente contra las ventanas. En el interior de la cabaña, el fuego ardía sin cesar, y su calor llenaba el espacio con un confort familiar que la había llevado a través de innumerables inviernos anteriores. Y sin embargo, allí de pie en la mesa de la cocina, la carta en sus manos se sentía más pesada que cualquier cosa que hubiera levantado en años. Sus dedos desgastados por décadas de trabajo, alimentando animales, rompiendo la tierra helada, cuidando cada frágil signo de crecimiento, dudaron un instante antes de romper el sello. El papel se desplegó con un sonido silencioso que pareció más fuerte de lo que debería, resonando débilmente en la quietud de la habitación. El aroma a humo de leña y pan recién horneado permanecía en el aire arraigado y familiar, pero no servía para calmar la inquietud que crecía en su interior. Una frialdad se introdujo en su pecho, aguda y deliberada, extendiéndose lentamente a medida que sus ojos se desplazaban por la página. Durante 30 años había vivido como la encarnación de la devoción, no solo dentro de su familia, sino a los ojos de quienes veían su vida desarrollarse desde lejos. Ella era quien convertía la escasez en sustento, quien transformaba la tierra estéril en alimento, quien educaba a los niños para que comprendieran la gratitud en un mundo que no ofrecía garantías. Esa imagen no le había sido dada. Ella la había construido pieza a pieza con trabajo, sacrificio y una callada negativa a quebrarse ante la presión. Y la había guardado tan ferozmente como guardaba la propia granja. Pero la carta no acusaba, no amenazaba. Simplemente decía. Había algo en su serena certeza, en su negativa a dramatizar, que la inquietaba mucho más de lo que hubiera podido hacerlo la ira. Las palabras se remontaban 30 años atrás, a una época anterior a Alaska, al matrimonio, a la vida que ahora conocía como propia. Hablaban de un compromiso, uno que nunca había olvidado, pero que había colocado cuidadosamente en una parte de su vida que creía que podía permanecer intacta. Durante mucho tiempo se había convencido a sí misma de que la separación era una forma de protección, que mientras su familia estuviera a salvo, amada y completa, la existencia de ese capítulo anterior nunca importaría de verdad, que el silencio, si se mantenía con suficiente cuidado, podía preservar todo lo que había construido. Pero el tiempo tiene una forma de aflojar incluso el control más férreo. Cerró los ojos brevemente, el peso de los años asentándose sobre ella como la nieve en el exterior, capa sobre capa, silenciosa, pero innegable. Cada estación que había vivido, cada elección que había hecho, parecían converger en ese único momento.
Afuera el sonido de las botas crujiendo contra la nieve fresca se acercaba a la cabaña, seguido de voces familiares, risas ligeras y fáciles de esas que normalmente la reconfortaban sin esfuerzo. Era el ritmo de su vida constante y predecible. Hoy lo sentía lejano, casi irreal. Cuando se abrió la puerta y alguien le preguntó por el correo, ella respondió sin vacilar con voz uniforme y expresión inmutable. Dobló la carta con cuidado y la metió en el bolsillo del delantal con movimientos controlados. Solo el latido de su corazón la delataba rápido e insistente bajo la superficie tranquila que había perfeccionado durante décadas. Durante 30 años, Eve Kilcher había vivido entre dos realidades equilibrándolas con una precisión que requería una atención constante. Se había dicho a sí misma que el silencio significaba estabilidad, que lo que quedaba sin decir no podía desentrañar lo que tan cuidadosamente se había construido. Pero allí de pie bajo la tenue luz invernal, comprendió algo que ya no podía negar. Aquella ilusión estaba llegando a su fin, y la vida que había cuidado con tanto esmero, la vida que había protegido, alimentado y creído segura, se encontraba ahora al borde de un ajuste de cuentas que ningún esfuerzo podría evitar. Mucho antes de que esa carta llegara a sus manos, Eve ya se había convertido en un símbolo de perseverancia en uno de los lugares más implacables de la Tierra. Para quienes siguieron su historia, era la encarnación de la fuerza silenciosa, una mujer que se enfrentaba a las ventiscas, sin vacilar, que convertía la tierra helada en alimento, que soportaba el peso de la maternidad y de la vida en el hogar sin esfuerzos visibles. Pero esa imagen no había aparecido de la noche a la mañana, sino que había sido cultivada lenta y deliberadamente moldeada a lo largo de años de esfuerzo y de una profunda comprensión de lo que realmente requería la supervivencia. En la pantalla, ella ofrecía algo firme, algo tranquilizador, la sensación de que incluso en un lugar definido por los extremos, aún podía haber equilibrio, cuidado y continuidad, mientras otros se dedicaban a cazar, construir y soportar los desafíos físicos de la Tierra. Eve creaba algo igual de vital, plantaba, cosechaba, conservaba y enseñaba. No solo construía sustento, sino estabilidad, enhebrándola cuidadosamente en el tejido del legado de los Kilcher. Su voz, cuando hablaba de sostenibilidad y resiliencia, transmitía una convicción silenciosa que resonaba entre quienes la observaban. Había fuerza en ella, pero también calidez. Una sensación de que la supervivencia no tenía por qué producirse a costa de la compasión. Lo que pocos reconocían, sin embargo, era que la misma disciplina que ella aplicaba a la tierra se extendía mucho más allá de ella, porque mantener una vida en Alaska exigía control no solo sobre el entorno, sino sobre uno mismo. El caos no solo era incómodo, sino peligroso. Lo amenazaba todo. Así que aprendió a gestionarlo. Aprendió a serenarse cuando la tensión aumentaba, a transformar el miedo en acción, cuando la incertidumbre se apoderaba de ella. Con el tiempo, esa compostura se convirtió en instintiva, integrándose a la perfección en la versión de sí misma que el mundo conocería. Cuando las cámaras entraron en su vida, se adaptó con la misma silenciosa precisión. Entrevistas, horarios de rodaje, atención pública. Se desenvolvió en todo ello, sin permitir que afloraran las partes más profundas y complicadas de su vida. Para quienes la observaban, parecía completa, alineada, como si cada parte de ella perteneciera exactamente al lugar donde estaba. Pero eso nunca fue del todo cierto, porque mucho antes de que se convirtiera en el rostro de la vida sostenible en la televisión nacional, había otra serie de compromisos que no desaparecieron simplemente porque su vida hubiera cambiado. No fueron errores cometidos al pasar, ni decisiones fugaces que se olvidan fácilmente. Fueron deliberados, significativos y duraderos, y exigían algo de ella: atención, cuidado secreto. Los gestionaba en silencio, entretejiéndolos en los márgenes de sus días, asegurándose de que nunca interrumpieran la vida que había construido al aire libre. Se convencía a sí misma de que esta separación no era un engaño, sino una responsabilidad que, al mantener los dos mundos separados, protegía a todos los implicados. En los primeros años de su matrimonio, su enfoque había sido claro: construir una vida, crear estabilidad, honrar tanto la tradición como las realidades de un mundo cambiante. Se dedicó por completo a ello, cultivando no solo las cosechas, sino también las relaciones,
asegurándose de que la granja siguiera siendo un lugar seguro, incluso cuando la incertidumbre amenazaba desde todas las direcciones. Esa devoción era real, inquebrantable, pero no borró el pasado. A medida que Alaska, la última frontera, ganaba en popularidad, los límites entre la vida privada y la imagen pública empezaron a difuminarse. Los telespectadores prestaron más atención. Los pequeños detalles se convirtieron en temas de discusión. El espacio en el que podía pasar desapercibida se hizo más pequeño, más estrecho. En respuesta, hizo lo que siempre había hecho: adaptarse. Se inclinó más por la transparencia, al menos la que podía mostrarse. Compartió rutinas, momentos de la vida cotidiana, destellos que reforzaban la imagen en la que la gente había llegado a confiar. Y por debajo de eso, mantuvo el resto firmemente en su sitio. Sin embargo, había noches en las que la balanza pesaba más de lo normal. Cuando el agotamiento físico del día se desvanecía y algo más tranquilo y persistente ocupaba su lugar. En esos momentos, después de que los niños se hubieran dormido y el trabajo estuviera hecho, se sentaba en la quietud y se permitía pensar, no sobre lo que había que hacer mañana, sino sobre cuánto tiempo podría seguir todo como estaba. Cuánto tiempo podría aguantar la separación. Cuánto tiempo podría seguir el silencio protegiendo lo que ella amaba. Cada vez llegaba a la misma conclusión: que la estabilidad valía la pena. Que mientras nadie saliera herido, la verdad podía permanecer donde estaba. Que estaba haciendo lo que era necesario. Y a medida que crecía la admiración de los demás, alabanzas por su resistencia, por su autenticidad, resultaba más fácil creer en esa narrativa, más fácil descartar las dudas silenciosas que afloraban de vez en cuando, hasta ahora. Porque la carta que descansaba en su bolsillo no era solo un recuerdo del pasado, era una señal de que el equilibrio que había mantenido durante 30 años ya no podía controlarlo ella. Con el tiempo, la doble vida se sintió menos como un riesgo y más como una estructura cuidadosamente mantenida. Para 2024, sin embargo, los cambios sutiles en la comunicación y las circunstancias comenzaron a poner a prueba esa estructura. Los mensajes requerían respuestas más rápidas, las preguntas financieras exigían explicaciones más claras y los conflictos de programación se volvieron más difíciles de disfrazar como obligaciones rutinarias. Ive se ajustaba con la misma meticulosa precisión que empleaba en la planificación de las rotaciones de los cultivos, sin darse cuenta de que el suelo bajo su secretismo empezaba a erosionarse. La granjera que todos admiraban mantenía la compostura y la capacidad, pero bajo la superficie de su vida, cuidadosamente cultivada, la tensión se acumulaba en silencio. Las mismas cualidades que la convertían en un símbolo de fortaleza, disciplina, previsión y dedicación inquebrantable eran también las herramientas que habían sostenido su doble vida durante 30 años. Lo que aún no comprendía del todo era que incluso las raíces más fuertes pueden aflojarse cuando el invierno se prolonga demasiado y la temporada de ocultación se acercaba a su fin. La otra vida, más allá de la granja. Mucho antes de que Alaska se convirtiera en su horizonte permanente, y mucho antes de que el matrimonio la anclara al apellido Kilcher Eve, se había forjado una identidad diferente en otro mundo que pocos en la granja conocían de verdad. 3 décadas antes, cuando su vida parecía abierta a posibilidades y sin responsabilidades, asumió un compromiso que le pareció más idealista que peligroso. En aquel momento creyó que podía seguir ambos caminos sin chocar, porque la juventud suele confundir la intención con la inmunidad. Aquella vida anterior no estaba arraigada en la supervivencia en la naturaleza, sino en la ambición intelectual y emocional, una red de conexiones y responsabilidades que no desapareció por el mero hecho de que se trasladara a Alaska. Mantuvo una correspondencia discreta, cumplió sus obligaciones financieras y personales con discreción y se convenció a sí misma de que la separación entre el pasado y el presente era lo bastante fuerte como para resistir el paso del tiempo. Lo que comenzó como una conexión continua evolucionó hasta convertirse en una estructura paralela que requería un mantenimiento tan deliberado como el cuidado del ganado o la conservación de los alimentos para el invierno. En los primeros años, la distancia facilitó la ocultación porque la geografía ofrecía una barrera natural contra la superposición. Las visitas se programaban cuidadosamente en función de las exigencias estacionales,
y la comunicación se producía de forma que se mezclara con los ritmos de los viajes y el trabajo comunitario. Justificaba cada decisión como manejable, recordándose a sí misma que su devoción por su familia seguía siendo genuina y no había disminuido. Con el tiempo, sin embargo, el peso emocional de mantener dos compromisos se hizo más profundo. La otra vida no era imprudente ni caótica, sino firme y persistente, construida sobre promesas que nunca se habían disuelto formalmente. Involucraba a personas que dependían de su presencia y continuidad, individuos que creían ocupar en su futuro un lugar paralelo al que ella cultivaba en Alaska. Eva se decía a sí misma que no estaba traicionando a nadie porque cumplía fielmente sus funciones dentro de cada esfera. Fue madre agricultora y apoyó a su marido con sinceridad, y también cumplió las obligaciones contraídas mucho antes de que empezara ese capítulo. En su mente la compartimentación era una forma de orden más que de engaño, y el orden siempre había sido su refugio. A medida que avanzaban los años y Alaska, la última frontera, ampliaba su público, el riesgo de exposición se intensificaba. El aumento de los viajes, las entrevistas y la conectividad digital redujeron la distancia que antes la protegía, y los círculos que se solapaban se hicieron más difíciles de mantener separados. Un mensaje enviado en el momento equivocado o un nombre pronunciado demasiado a la ligera acarreaban nuevas consecuencias potenciales. En 2023, surgieron sutiles señales de advertencia de que la estructura en la que confiaba se estaba debilitando. Una consulta financiera le exigió una aclaración que no pudo dar fácilmente, y un conflicto de agenda la obligó a inventar explicaciones que cada vez le parecían más frágiles. Sintió que se estrechaba el cerco, pero siguió reforzándolo en lugar de desmantelarlo. La tensión emocional empezó a manifestarse físicamente de formas que le costaba interpretar. Las noches en vela eran cada vez más frecuentes y los momentos de distracción interrumpían rutinas que antes manejaba sin esfuerzo. Atribuía el cansancio a las exigencias del hogar, pero en privado comprendía que la vigilancia sostenida le estaba pasando factura. A finales de 2024, resurgió inesperadamente una conversación que había pospuesto durante años. Una voz del pasado habló con serena finalidad sobre la transparencia y la dirección futura, sugiriendo que mantener el secreto ya no era viable. Las palabras no amenazaban directamente con la exposición, pero llevaban la implicación inequívoca de que el silencio pronto terminaría. Eve sintió que el suelo se movía bajo su vida cuidadosamente cuidada. El otro mundo que había preservado tan metódicamente ya no se contentaba con márgenes y sombras, sino que exigía reconocimiento. Por primera vez en 30 años, se enfrentó a la posibilidad de tener que elegir abiertamente en lugar de manejarse en silencio. Una tarde, se quedó sola mirando la nieve caer sobre el cielo oscuro, y se permitió imaginar lo que podría significar la revelación total. Imaginó los rostros de su familia, el legado de la granja y la comunidad que confiaba en su integridad. El miedo no era a la ira, sino a una fractura irreversible. La otra vida nunca había sido una cuestión de emoción o rebelión, sino de lealtad a una promesa diferente, hecha en otra época de su juventud. Sin embargo, la lealtad dividida entre dos realidades se convierte inevitablemente en tensión, y la tensión acaba por buscar liberación. A medida que el invierno se hacía más profundo y la llegada de la carta se cernía sobre su memoria, Eve comprendió que los caminos paralelos que había mantenido durante 3 décadas convergían por fin, y ninguna planificación cuidadosa podría evitar el impacto cuando por fin se encontraran. El susto de salud y el enfrentamiento. A menudo el cuerpo habla antes de que la voz esté preparada, y a principios del 2025, la compostura de Eve, cuidadosamente mantenida, empezó a flaquear de un modo que ya no podía disimular como simple agotamiento. Lo que empezó como dolores de cabeza persistentes y una pesadez detrás de los ojos se convirtió poco a poco en mareos que interrumpían incluso las tareas más rutinarias de la granja. Al principio, ella desestimó los síntomas atribuyéndolos a los largos inviernos, la escasa luz diurna y las constantes exigencias de mantener a una familia en un terreno implacable. Una tarde, mientras transportaba leña por el patio, su visión se nubló inesperadamente
y el mundo se inclinó de tal forma que se vio obligada a apoyarse contra la pared de la cabaña. El momento pasó rápidamente, pero dejó un pozo de miedo que no pudo ignorar. Cuando su marido notó el cambio en su postura y le preguntó si se encontraba bien, ella respondió con una seguridad practicada que no le convenció del todo. Una visita a una clínica confirmó lo que ella sospechaba en voz baja, pero se negaba a nombrar. Los elevados niveles de estrés y el agotamiento habían empezado a afectarla físicamente, y el tono del médico pasó de la rutina a la precaución al hablar de las repercusiones a largo plazo. La advertencia fue suave pero inequívoca al subrayar que la tensión emocional sostenida puede manifestarse de formas que ninguna capacidad de recuperación puede superar. Conduciendo de vuelta a la granja bajo un cielo cargado de nubes invernales, Eve sintió que la ilusión de control se diluía a su alrededor. La carta doblada en su bolsillo parecía palpitar con renovada urgencia porque el susto de la salud despojaba el argumento de que el silencio era inofensivo. Lo que ella había enmarcado como protección ahora amenazaba su bienestar. Aquella noche, se sentó a la mesa de la cocina, después de que los niños se hubieran acostado, y la cabaña se hubiera quedado en silencio. El fuego ardía abajo, mientras ella desdoblaba la carta una vez más, recorriendo la familiar caligrafía que encerraba décadas de historia compartida. Se dio cuenta de que retrasar lo inevitable no haría sino ahondar la fractura cuando por fin saliera a la superficie. Cuando su marido entró en la habitación y percibió la gravedad en su expresión, el aire cambió de inmediato. Le preguntó en voz baja si algo iba mal, y por primera vez en 30 años, ella no desvió la mirada, sino que inspiró lentamente y dijo que había algo que él necesitaba saber con voz firme, a pesar del temblor que sentía. La confesión se desarrolló en fragmentos más que en una única revelación dramática. Explicó el origen del compromiso adquirido mucho antes de su matrimonio, la comunicación continua que nunca había cesado del todo, y las razones por las que creía que la compartimentación protegía a todos los implicados. Con cada capa revelada, el silencio en la sala se hacía más profundo. Al principio no interrumpió, pero su expresión se endureció al darse cuenta. Cuando por fin habló, su pregunta no era explosiva, sino hiriente. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó en voz baja, y la respuesta llevaba el peso de 3 décadas comprimidas en un solo aliento. La conmoción dio paso a la incredulidad y la incredulidad a una ira controlada que temblaba sin poder contenerse. Luchó por reconciliar a la mujer que creía conocer por completo con la realidad que ella acababa de describir. Los cimientos de la confianza construida durante años de penurias compartidas se sintieron repentinamente inestables. Eve intentó aclarar que su amor y devoción nunca habían sido falsos, que su dedicación a la familia y a la granja seguía siendo auténtica e inquebrantable. Sin embargo, comprendió que la autenticidad, en una esfera, no borraba la ocultación en otra. El dolor en su silencio hablaba más claro que la acusación. La noticia de su estado de salud y la conmoción emocional comenzaron a extenderse silenciosamente por toda la familia. Surgieron preguntas sobre la transparencia, la lealtad y el impacto en el legado cultural que siempre había estado arraigado en la resistencia y la integridad. El ajuste de cuentas privado amenazaba con convertirse en comunitario. A medida que pasaban los días, las conversaciones oscilaban entre la confrontación y la reflexión. A veces las lágrimas sustituían a la compostura y la ira se suavizaba hasta convertirse en una confusión herida. La granja, antaño símbolo de unidad inquebrantable, se sentía frágil como ninguna tormenta había logrado jamás. Eve reconoció que la doble vida que mantuvo durante 30 años no había sido impulsada por la malicia, pero la intención no neutraliza las consecuencias. El susto de salud la obligó a afrontar el coste del secretismo, no solo para sus seres queridos, sino para sí misma. Por primera vez, comprendió que la supervivencia en Alaska requería algo más que resistencia física. Exigía una honestidad emocional capaz de soportar la exposición. El ajuste de cuentas había comenzado y el silencio que una vez la protegió ya no era una opción que pudiera permitirse. Caída en la granja. En un lugar donde la supervivencia depende tanto de la confianza como de la habilidad, la fractura dentro del hogar cultural no permaneció contenida mucho tiempo.
Lo que empezó como una confesión privada entre marido y mujer se fue ampliando poco a poco hasta convertirse en conversaciones que llegaban a todos los rincones de la granja. Alaska tiene una forma de amplificar los cambios emocionales porque el aislamiento deja poco margen para la evasión, y el silencio resuena más fuerte cuando hay menos lugares donde esconderse. En apariencia, las rutinas diarias no cambiaron. El ganado se alimentaba antes del amanecer y la leña se apilaba antes de que la oscuridad se asentara sobre el valle. Sin embargo, el ritmo se alteró de forma sutil pero inconfundible. Las comidas compartidas se hicieron más silenciosas y las miradas transmitían preguntas que las palabras dudaban en formular. Eve percibió la recalibración en el tono y la postura, sintiendo el peso invisible que presionaba incluso en los intercambios más ordinarios. Su marido se movía entre la ira contenida y la reflexión profunda, luchando por reconciliar a la mujer que creía conocer por completo con la realidad de 30 años de ocultación. Sus preguntas no eran gritadas, sino deliberadas, preguntando cómo había empezado la separación y por qué nunca le habían confiado toda la verdad. Cada respuesta obligaba a Eve a enfrentarse a decisiones que antes consideraba protectoras, pero que ahora reconocía como divisorias. Los miembros de la familia extensa reaccionaron con una mezcla de incredulidad y empatía reservada, porque la complejidad puede ocultarse tras la fortaleza de formas que pocos prevén. Algunos expresaron abiertamente su preocupación por lo que la revelación significaba para el legado Kilcher, un legado construido sobre la unidad, la transparencia y las dificultades compartidas. Otros admitieron en voz baja que el aislamiento puede complicar las decisiones emocionales de un modo que los extraños rara vez comprenden. Los niños percibieron la tensión antes de comprender su origen, notando el cambio de atmósfera que sustituyó la calidez rutinaria por una cautelosa moderación. Eve luchó contra el temor de que su lealtad dividida pudiera fracturar su sensación de estabilidad y se esforzó cuidadosamente por tranquilizarlos sin recurrir a más evasivas. Explicar la honestidad al tiempo que se admitía la ocultación del pasado requería matices que nunca antes había intentado. Los murmullos de la comunidad empezaron a salir a la superficie a medida que los sutiles cambios de comportamiento se hacían visibles más allá de las paredes de la cabaña. Los vastos paisajes de Alaska se combinan con comunidades muy unidas, y las especulaciones viajan con rapidez a través de pequeñas redes en las que todos conocen los ritmos de los demás. Las redes sociales intensificaron esa propagación, transformando el ajuste de cuentas personal en una conversación pública sin contexto ni compasión. Dentro de la propia granja, las decisiones prácticas adquirieron una carga emocional. La planificación para la próxima temporada exigía cooperación, pero la cooperación requería ahora una confianza renovada en lugar de una alineación automática. Las tareas que antes realizaban instintivamente juntos se sentían más pesadas porque la asociación se había redefinido a través de la exposición. Había tardes en las que el arrepentimiento presionaba fuertemente contra la compostura de Eve y se preguntaba si una honestidad más temprana podría haberles evitado esta fractura. Sin embargo, comprendía que detenerse en alternativas hipotéticas no restauraría lo que había quedado sin resolver. El único camino hacia adelante requería presencia en lugar de retirada. Su marido expresaba dolor con más frecuencia que enfado, describiendo los años que creía plenamente compartidos como sagrados en su unidad. Hablaba de la asociación como algo esencial para sobrevivir en un lugar donde un paso en falso puede acarrear consecuencias duraderas. Escuchar sin defenderse exigía una constancia distinta de la resistencia física que había dominado. Las discusiones familiares se volvieron más sinceras a medida que el invierno se acercaba a su deshielo, pasando gradualmente de la acusación a la recalibración. Exploraron lo que significaba el perdón en el contexto de la memoria, y si la integridad podía reconstruirse mediante la coherencia en lugar de la negación. Esas conversaciones fueron incómodas, pero impidieron que el silencio se convirtiera en resentimiento permanente. La fractura alteró la dinámica de poder dentro de la granja de forma sutil, pero innegable. Eve, que antes se percibía como el ancla emocional inquebrantable, ahora era vulnerable y responsable. Su autoridad se suavizó con la exposición. Esa vulnerabilidad, aunque dolorosa,
empezó a remodelar cómo se definía la fuerza dentro de la estructura familiar. A principios de la primavera de 2025, el ambiente no había vuelto a su antigua sencillez, pero se había asentado en una cautelosa estabilidad. La risa resurgió lentamente no como negación de lo ocurrido, sino como prueba de que la conexión no se había roto del todo. La confianza ya no se daba por supuesta. Se estaba reconstruyendo deliberadamente un intercambio sincero cada vez. Eve reconoció que la lluvia radiactiva no había destruido la granja, pero la había transformado de forma irreversible. La resistencia que antes significaba soportar en silencio estaba evolucionando hacia una transparencia sostenida en el tiempo. La mujer que cultivaba jardines a partir de un suelo helado se enfrentaba ahora a la labor más lenta e incierta de cultivar una confianza renovada a partir de un suelo alterado por 3 décadas de ocultación. Sabiendo que esta cosecha no dependería de la perfección, sino de la persistencia y la paciencia, medidas en estaciones y no en semanas, la mujer en la que finalmente se convirtió. Para cuando el deshielo se asentó por completo sobre el valle, a finales de la primavera de 2025, Eva comprendió que la estación más castigadora que había soportado no estaba definida por el viento o la nieve. El invierno más duro había sido interno, extendiéndose a lo largo de 30 años de lealtad dividida y silencio cuidadosamente construido. Ahora que la verdad había salido a la superficie, la supervivencia requería algo más que resistencia. Requería la integración de cada parte de sí misma, que antes había mantenido separada. Durante décadas, había definido la fuerza como la capacidad de soportar la presión sin fracturas visibles. Podía arrancar vida del suelo helado, sortear condiciones meteorológicas impredecibles y mantener la estabilidad familiar sin perder la compostura. Sin embargo, la revelación de su doble vida la obligó a enfrentarse a una verdad más profunda que la resiliencia sin transparencia acaba aislando en lugar de proteger. En las semanas siguientes a la confrontación, resistió el instinto de replegarse hacia el control emocional. En lugar de gestionar la percepción, practicó la honestidad en incrementos deliberados, respondiendo a preguntas difíciles sin editar en busca de comodidad. Cada intercambio transparente se sentía crudo, pero desmantelaba el reflejo que había sostenido la ocultación durante 3 décadas. Reconocía abiertamente que la segunda vida no la había impulsado la emoción o la temeridad, sino el miedo disfrazado de responsabilidad. En su juventud creía que podía cumplir todas las promesas que hacía dividiéndose cuidadosamente entre ellos. Con el tiempo, sin embargo, los compartimentos se endurecieron hasta convertirse en muros que fracturaron su coherencia y erosionaron silenciosamente su intimidad. Su marido no se apresuró a perdonarla, ni le ofreció la seguridad inmediata de que la fractura podría repararse rápidamente. Observó su coherencia fijándose en si la vulnerabilidad persistía cuando las conversaciones se volvían incómodas. La confianza, una vez rota, exige la repetición de la verdad a lo largo del tiempo, más que la intensidad emocional en un solo momento. Hubo tardes en las que el silencio volvió a la cabaña, pero ya no ocultaba el engaño, sino que creaba espacio para procesar el dolor y recalibrar las expectativas. Empezaron a hablar de los temores que habían permanecido ocultos durante años, incluido el miedo al abandono, el miedo a la incapacidad y el miedo a perder la identidad dentro de la pareja. Dentro de la familia extensa, las reacciones se suavizaron gradualmente, pasando del shock a la reflexión cautelosa. Algunos parientes lucharon más que otros para reconciliar a la admirada granjera con la mujer que había mantenido compromisos paralelos durante 3 décadas. Eve no abogó por una comprensión rápida, sino que ofreció una presencia firme y responsabilidad. Físicamente trató el anterior susto de salud como una advertencia decisiva en lugar de un inconveniente. Los seguimientos médicos se convirtieron en rutina y se permitió descansar sin tacharlo de debilidad. La disciplina que antes reservaba exclusivamente al ganado y los huertos se extendía ahora al equilibrio emocional y físico. Durante paseos solitarios por campos en deshielo, reflexionaba sobre la meticulosidad con que había mantenido 2 realidades durante la mayor parte de su vida adulta. El esfuerzo había sido invisible para los demás, pero implacable dentro de su propia mente. Vivir sin divisiones le resultó extraño al principio porque antes la división le había proporcionado estructura y previsibilidad.
Una noche, junto al tenue resplandor de las brasas de la estufa, su marido le preguntó en voz baja si sentía alivio ahora que la ocultación ya no definía sus días. Ella se quedó pensativa antes de responder que coexistían el alivio y el pesar porque la verdad la liberaba del secretismo al tiempo que la enfrentaba a su coste. Su voz transmitía más firmeza que actitud defensiva. La percepción pública fue cambiando gradualmente a medida que las noticias circulaban más allá de la granja. Algunos espectadores expresaron su decepción basada en expectativas idealizadas, mientras que otros respondieron con empatía basada en la complejidad humana. Eve resistió la tentación de remodelar la narrativa mediante una actuación emocional y optó en cambio por dejar que la coherencia redefiniera la percepción con el paso del tiempo. La propia granja reflejaba la transformación en curso. La tierra que había permanecido congelada y compactada se ablandaba ahora bajo la luz cálida lista para recibir nuevas semillas a pesar de la alteración. Eve reconoció que el crecimiento depende de la exposición a la luz, y aplicó ese principio no solo a la tierra, sino a sí misma. A medida que las semanas se convertían en principios de verano, las risas volvían a surgir con más naturalidad en la cabaña, aunque llevaban implícita la tranquila conciencia de que la inocencia se había transformado en experiencia. La confianza ya no se daba por supuesta. Cada pequeño gesto de cooperación era más intencionado que automático. También se enfrentó a su propio dolor interno lamentando los años pasados gestionando dos narrativas paralelas. Hubo momentos en los que deseó haber confiado antes en la honestidad, evitando a sus seres queridos el shock de una revelación tardía. Sin embargo, comprendió que vivir lamentándose no podía reescribir la historia y que la curación requería avanzar en lugar de fijarse en alternativas perdidas. Las conversaciones entre ella y su marido se adentraron en un terreno que nunca antes habían explorado abiertamente. Hablaron de la identidad más allá de los papeles de cónyuge, padre y cabeza de familia, reconociendo lo fácil que es que las personas desaparezcan dentro de las expectativas. Al enfrentarse a lo que les había fracturado, descubrieron capas de vulnerabilidad que reforzaron su entendimiento de formas inesperadas. Los niños, protegidos gradualmente de los detalles más duros, observaron el cambio de tono y estabilidad dentro del hogar. Eve dio prioridad a la coherencia en sus rutinas, asegurándose de que la recalibración emocional no se tradujera en inestabilidad para ellos. Reconoció que la responsabilidad iba más allá de la confesión e incluía preservar la seguridad para la siguiente generación. A mediados de los 2025, la atmósfera de la casa se sentía alterada, pero más estable. La fractura no había desaparecido, pero ya no dominaba todas las interacciones. La transparencia sustituyó al silencio como base de la vida familiar, y aunque esos cimientos estaban recién formados, se sentían más duraderos que la ilusión. Eve comprendió que nunca podría recuperar la imagen intacta que una vez proyectó al mundo, y ya no lo deseaba. La mujer en la que se convirtió no fue un borrado de su pasado, sino una integración de cada capítulo que una vez mantuvo separado. Ya no calculaba qué verdad debía permanecer oculta en cada conversación o habitación. 30 años de secretismo la habían moldeado profundamente, pero ya no dictaban su dirección. La frontera que finalmente cruzó no era geográfica sino interna, y exigía un valor mayor que la resistencia física. Aunque la travesía requería una vulnerabilidad dolorosa y una rendición de cuentas duradera, la claridad que aportó se sintió más firme de lo que el silencio lo había hecho nunca. Y por primera vez en décadas Eve Kilcher estaba totalmente dentro de su vida, ya no dividida entre la mujer que aparentaba ser y la mujer en la que finalmente se había permitido convertirse. Durante 30 años, Eve Kilcher llevó dos vidas a través del suelo helado de Alaska, creyendo que el silencio podía proteger lo que la honestidad podría fracturar. Al final, la mayor frontera a la que se enfrentó no fue el desierto, sino la verdad. Su historia nos recuerda que la fuerza no es la perfección, sino la responsabilidad sostenida en el tiempo. Ahora queremos saber de ti. ¿Cree que la confianza puede recuperarse plenamente tras décadas de secretismo, o que la verdad siempre deja una huella permanente? Comparta sus opiniones a continuación, únase a la conversación y díganos si la resiliencia se define únicamente por la resistencia o por el valor de vivir finalmente sin divisiones.